Ahí estamos. Bueno, Bueno, en principio les agradezco a todos la presencia esta tarde, este atardecer, que vamos a hablar de un poquito de atardeceres hoy, este atardecer acá desde Buenos Aires. Esta es una charla dedicada a, de alguna manera, homenajear o a recordar o a poner de vuelta en valor un libro que fue publicado hace 100 años ya aquí en Buenos Aires por Jorge Luis Borges, el primer libro que él publicó, Fervor de Buenos Aires, ¿no es cierto? Obviamente Borges ya tenía algunas cosas escritas, recordemos un poquito el contexto. Borges había ido a los 14 años aproximadamente a Europa debido un poco a la enfermedad que su padre tenía la visión, a esa posibilidad de una operación y de poder lograr una cura. Y había estado en Ginebra, luego de ahí en Barcelona, más tarde en Madrid, Mallorca. Ya tenía un bagaje importante de lecturas, tanto de lecturas literarias, digamos, como también de lecturas filosóficas. Había escrito, tenía escrito unas cuantas poesías, y había recorrido también tertulias literarias, básicamente en Madrid, en Sevilla. Había conocido a muchos intelectuales, y bueno, llega a un Buenos Aires distinto del que él había dejado, ¿no es cierto? 7 años y pico después, Buenos Aires era ya una ciudad poblada de inmigrantes, una ciudad cosmopolita, y bueno, se encuentra con esta ciudad nueva, que vamos a ver ahora la mirada un poco que Borges tiene de esa ciudad, y ahí comienza a trabajar una obra. Yo diría que es una obra que tiene en sí las semillas de lo que después va a ser la obra posterior, ¿no es cierto? Porque si vemos muchos de los poemas que están en este primer libro de Borges, vamos a encontrar pequeñas cositas que después él va a desarrollar mucho más en sus textos, en sus cuentos, en sus ensayos y en su poesía también. Por lo tanto, quiero en primer lugar agradecer a Isaías. Isaías es un amigo, además de ser escritor, traductor, coordinador de talleres de lectura y escritura, con el cual hacemos frecuentemente esos encuentros. Hay un grupo de amigos acá que siempre estamos llevando adelante este tipo de encuentros. Y bueno, pero en este grupo llamado Borges, que yo administro, digamos, es la primera vez que hacemos una charla de este tipo, de este estilo, pero me pareció la idea de poder de aprovechar, digamos, ¿no es cierto?, y homenajear a ese gran escritor, a nuestro gran escritor argentino, en estos 100 años. ¿Cómo andás, Isaías? ¿qué haces, Sergio? Este, ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, otra vez con Borges, ¿eh? Cada Exactamente. tanto recaemos en Borges. Bien, no, lo que estabas diciendo vos acerca más o menos ese contexto que diste, ¿no es cierto? De cuál es el momento en que aparece Fervor de Buenos Aires. Bien, estuvo ya, como dijiste vos, habían estado 7 años casi en Europa por el tema este. En principio habían viajado a Suiza por una enfermedad que tenía el padre en los ojos, ¿no es cierto? Bueno, entre otras cosas, ¿viste? Porque en realidad allá en Europa, digamos, mientras vivían ahí en Ginebra, también, sobre todo los padres, ¿no? La madre y el padre, dejaban a los chicos, a Nora y a los hermanitos y a Borges, lo dejaban con la abuela que estaba con ellos allá, y el padre y la madre se recorrieron casi toda Europa, se la pasaban viajando bastante, pese a que también estaba la guerra y toda esa cuestión. Bueno, la Ah, cuestión es que, como dijiste, Sergio, específicamente en el caso de Borges, se empezó a vincular allá con diversos movimientos, algunos cenáculos, sobre todo después en España, ¿no es cierto? Ya cuando están por pegar la vuelta, ¿no? Y de esos encuentros, lo que va a traer Borges acá a Buenos Aires, los Borges, digamos, vuelven en el 21 a Buenos Aires, es decir, 2 años antes de que aparezca este libro de que vamos a hablar hoy.
lo que trae es un hervidero de ideas vanguardistas, ¿no es cierto? No nos olvidemos que estamos en la época, en plena época de las vanguardias allá en Europa, ¿no? Sobre todo, una de estas vanguardias, que a Borges digamos, lo capturó desde un principio, que fue el expresionismo, ¿no es cierto? El expresionismo alemán. Borges, estando allá en Europa, estamos hablando de un muchacho de 17, 18 años, él aprendió, según si vamos a creerle a él, vamos a decir que aprendió el alemán, lo aprendió por su cuenta, ¿no es cierto? Eso le permitió leer en el momento en que se estaba produciendo esta aparición del expresionismo, eh, leer y traducir a poetas que tendrían más o menos la edad de él y que fueron grandes representantes del expresionismo, Me ¿no? va a opiar, pero lo voy a escuchar un ratito. Le vamos a pedir, por favor, que silencien los Sí, sí, micrófonos. sí, porque no queremos enterarnos de ninguna intimidades, ¿no? Somos muy recatados acá, eso es lo que nos caracteriza. Bueno, entonces decíamos que él va a traer toda esa impronta de las vanguardias, del expresionismo sobre todo, y en particular de una vanguardia que se dio, se estaba dando en ese momento, empezaba en España, que fue el ultraísmo, ¿no es cierto? El ultraísmo es una especie de expresionismo a la española, digamos, ¿no es cierto? Básicamente tienen una fuerte impronta del expresionismo. Ahora vamos a leer algunas cosas de los manifiestos ultraístas, si es que les interesa, como para colorear un poco más esto. Entonces él va, estando en España, como dijo Sergio acá, vivió en Sevilla, vivió en Palmas de Mallorca, tuvieron un tiempo en Madrid, ¿no? Y en cada uno de esos lugares él se vinculó con lo que eran los jóvenes intelectuales o los jóvenes inquietos de la época, y fue así colectando una serie de amigos que en general le duraron toda la vida, ¿no es cierto? Y conoce otros referentes, como decía Sergio recién, Rafael Cancinos Asens, que fue una especie de mentor para él, un hombre un poco mayor, que prohijaba a estos jóvenes, ¿no es cierto?, a través de unas tertulias ¿cómo era el café que se llamaba? De Madrid estaba el Pombo y el otro, el Colonial. En el Colonial. Colonial estaba Cancinos Asens y en el Pombo se hacían las reuniones de Gómez de la Serna, nada menos, ¿no? Bueno, Borges los frecuentó a todos, hizo amistad con todos ellos, después se distanciaron de algunos por cuestiones, bueno, no importa. Entonces Borges viene a Buenos Aires con ese ímpetu, digamos, digamos, con mucha ansiedad de manifestar todas esas ideas y esa estética. Por ahí me distraigo un poco porque estoy admitiendo más gente, están entrando acá, ahí estamos. Entonces llega a Buenos Aires con esas ideas y con esas ganas de hacer cosas. Una cosa que dijo Sergio recién, bien, muy acertadamente, es que él queda deslumbrado con la ciudad que encuentra, que era muy distinta a como él la había dejado, ¿no es cierto? No nos olvidemos que se van de Argentina cuando Borges tenía 14 años prácticamente, era muy jovencito, pero además hasta ese momento los Borges vivían acá en Palermo, que era una zona, digamos, marginal, una zona casi de extramuros, ¿no es cierto? Es decir, el conocimiento que Borges tenía de Buenos Aires, de la ciudad en sí, también era muy acotado, ¿no es cierto? Y además de eso, de vivir en esa zona, digamos, distante, para la época, la educación de Borges transcurrió, y la de la hermana también, casi toda en el ámbito de la casa. De hecho, empezaron a ir a la escuela, ya eran bastante grandes cuando empezaron una educación así fuera de la casa, un poco más formal. Es decir, que el conocimiento que tenía Borges de la ciudad era muy acotado, ¿no es cierto? Era casi una cosa más imaginada que real. Entonces, cuando él vuelve, se deslumbra con lo que encuentra. A ver, Sergio, Él, ¿te acordás, Isaías, que él después inicia el bachillerato allá en Ginebra? claro, Pero exactamente. él Y, no lo y no se termina. sabe si lo terminó, no lo terminó, me parece. Exactamente. Creo que después en la segunda, cuando vuelven a Europa y como que intenta terminar el bachillerato, no, y creo que lo termina, ¿no es cierto? Sí, en la segunda Este, tanda fue eso, en la segunda vuelta. También digamos que Borges ya manejaba prácticamente 5 idiomas, porque él
tiene la lengua materna, que es, bueno, el español, pero también su segunda lengua, que es el inglés, que viene de su abuela Haslam, ¿no es cierto? Y después exacto. allá aprende también el francés, que era lo que se hablaba en ese lugar, Muy y rápidamente lo aprende, sí, claro. claro, rápidamente también, y después también el latín, y el alemán, como bien dijiste, cuando él mismo se pone como a traducir, ¿no? Según lo que él mismo cuenta en su autobiografía. Es decir, que insisto con este punto, digamos, pensemos en un muchacho de 20 y pico de años, pero que ya había leído a los clásicos españoles, había leído a Schopenhauer, había leído a Baudelaire, había leído a Rimbaud, es decir, era un ávido lector y un intelectual prácticamente que ya intentaba terciar en esas tertulias literarias como cualquiera, ¿no es cierto? No se aminalaba frente a la edad del resto, atento a que era realmente, se sabía en principio era un autodidacta, Borges era un autodidacta. Si bien él, como siempre dijo, yo me eduqué con la biblioteca de mi padre, es decir, no era una persona que había recibido una educación universitaria, era una persona que se había formado con sus amigos, con las lecturas que se intercambiaban en ese momento, con Abramovic en Ginebra, después, como dijiste vos, con los amigos españoles, pero no podemos decir que haya sido un intelectual que tuvo una formación académica o universitaria. Por lo tanto, asombra más, ¿no es cierto?, esa capacidad de lectura y de asimilación de todos estos autores, que se va a reflejar un poco, o que se va a reflejar, digamos, en su obra. Eh, si te parece, Isaías, vos cuando hablas de expresionismo y de ultraísmo, supongo que después tenés la idea de desarrollar un poquito más esto, pero para el que nos está escuchando, ¿a qué nos estamos refiriendo específicamente? Porque muchas veces nosotros hablamos de la poesía y creemos que la poesía es la poesía clásica, el soneto, el endecasílabo. Ya empezamos a hablar de una poesía más libre, ¿no es cierto? Es decir, Sí. algo Claro, distinto. el expresionismo es este movimiento que explota en Alemania para, digamos, la época de la guerra, un rato antes de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, estoy hablando, y bueno, durante la guerra, o sea, es un movimiento que abarcó de todas las artes. Yo creo que el expresionismo en realidad es la vanguardia que uno tendría que tener en cuenta para explicar un poco después a las demás vanguardias que vinieron y el curso que tomó después la literatura a lo largo como es del siglo XX, ¿no? El expresionismo, los postulados del expresionismo eran, bueno, la palabra lo indica, ¿no? La expresión ante todo, o sea, la expresión a como dé lugar, es decir, los tipos estos consideraban que ya las formas, digamos, que heredadas, las formas, digamos, culturales, no solamente literarias, ¿no? Estaban perimidas y habían demostrado su fracaso. Nada menos una demostración del fracaso de todo eso heredado era la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que empezó como una especie de aventura romántica, ¿eh? Y que todo el mundo creía que iba a terminar a los pocos meses y que después de eso iba a reinar la hermandad universal. Bueno, no sucedió así, fue una de las cosas más atroces, ¿no? Que sucedieron. Entonces, ahí o sea, se vinieron abajo todos los valores. Estos jóvenes expresionistas encarnaban por un lado, ese trauma, y por el otro lado, esa necesidad de hacer al mundo de nuevo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, cuando digo la expresión ante todo, me estoy refiriendo sobre todo a la abolición de la forma. Vamos a ceñirnos a lo que es la literatura, ¿no? O la poesía, para no irnos demasiado con el análisis, pero digamos, por ejemplo, la abolición de las formas métricas, la abolición de los tópicos que ya estaban gastados, ¿no? Que venían ya del modernismo y de los últimos coletazos del simbolismo. Entonces, lo que hacen los expresionistas es traer al lenguaje poético lo que era la cuestión de lo cotidiano, ¿no? De lo cotidiano en toda su expresión y sobre todo en la expresión terrorífica de los fenómenos que se estaban viviendo en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee los poemas expresionistas, en general, la impronta expresionista, está
plagada de referencias a lo tecnológico, a lo militar, ¿no es cierto? Es decir, nada de lo que la poesía hablaba antiguamente se toca en esto. O sea, traen al lenguaje poético, traen la cuestión más que de la modernidad, de la contemporaneidad más inmediata, ¿no es cierto? Es poesía del momento, y apelan a toda la imaginería que ellos veían en su entorno, ¿no es cierto? Eso más o menos es el expresionismo. Pues yo para no hacerla muy larga, ¿viste? Pero más o menos eso. Y después los ultraístas toman de esta vanguardia más o menos los mismos tópicos. Los ultraístas en España tenían dos ejes, básicamente. Una era, por supuesto, estaban absolutamente en contra de las formas, digamos, métricas, ¿no es cierto?, de las formas clásicas, y entonces, en lugar de la métrica, ellos proponían la musicalidad, la cadencia, no en sílabas medidas, ni en sílabas contadas, sino como forma, una forma un poco más respiratoria de los versos. Y la otra pata del ultraísmo era la metáfora, sobre todo la creación de metáforas nuevas. Entonces, si me permitís, Sergio, voy a leer un par de cositas que dice Borges en un articulito que salió en la revista Cosmópolis en el año 21, es decir, un rato antes de que apareciera Fervor de Buenos Aires. Para eso tendría que encontrarlas, ¿no es cierto? Bueno, acá está. Dame un segundito que estamos. Dice, entre otras cosas, Borges, a ver dónde está. Vos podés decir algo mientras yo, viste, No, no, sí. navego por mi... Yo le voy a pedir a Rodrigo si puede silenciar su micrófono. Gracias. Bien, perfecto. A ver, Rodrigo, ahí está. Bueno, decía, por ejemplo, lo siguiente, ¿viste? Con respecto al ultraísmo, ¿no es cierto? Él, o sea, se adhirió, este movimiento no es que lo creó Borges, sino que ya estaba, cuando él empieza a ingresar en estas tertulias, era esto lo que había, ¿no es cierto? Y Borges ingresa en ese movimiento, y él después va a escribir un artículo que se llama Anatomía de mi ultra, o sea, ya ahí está poniendo un cierto punto diferencial. Vamos a ver esto, dice, para esto, dice, como para toda poesía, hay dos imprescindibles medios, el ritmo y la metáfora, ¿no? El elemento acústico y el elemento luminoso. El ritmo, no encarcelado en los pentagramas de la métrica, sino ondulante, suelto, redimido, bruscamente truncado. Acá tenemos esto que decíamos recién, ¿no? No la métrica, o sea, no la escansión métrica, sino esto, ¿no? Suelto, bruscamente truncado, ondulante, ¿no? Y la metáfora a la que Borges de este momento define como esa curva verbal que traza casi siempre entre dos puntos, paréntesis, espirituales, el camino más breve. Es decir, que es una metáfora, es la unión de dos elementos visuales, ¿no es cierto?, que en el juego del poeta, aunque sean muy distantes entre sí, toman un nuevo sentido. Estas eran las dos bases, ¿no es cierto? Y la creación de metáforas nuevas, en el sentido de incorporar esto que ya habían hecho los expresionistas, los elementos del cotidiano, inmediato, que ellos estaban viviendo, traerlos y crear metáforas nuevas. Es decir, usar imágenes. Vimos en algún poema suelto de Borges anterior a Fervor, que hablaba del sol ventilador, por ejemplo, unas cosas bastante feas por ahí leídas de hoy en día, o un poco grotescas, ¿no? Pero bueno, eran expresionistas, justamente. A veces en algunos textos de esta época, por ahí es más fácil pensar en expresionitis que en expresionismo, ¿no? Hay como una inflamación, ¿no? Como una demasiada enjundia por querer... Sabías, Borges, después, posteriormente, con el paso de los años, ¿no? Un poco no digo que se arrepienta, pero un poco él considera que también hay cierto barroquismo en estos primeros textos, y bueno, de hecho ya si querés ir entrando un poco en el texto en sí, ¿no es cierto? Es un texto, él lo define graciosamente como budín de pasas, es decir, hay un poco de todo ahí adentro, ¿no?
Y también tengamos en cuenta que es un texto que fue hecho, rehecho, reescrito, Ah, sí, cortado, sí, sí. recortado, vuelto a Ah, escribir, con cosas mágicas como por ejemplo escribir una poesía 50 años después y incorporarla al libro. Es decir, exactamente. ¿no? Es Líneas que decir, pude haber escrito hacia claro, 1923. exactamente, eso es Con muy eso duro, cierro. ¿no? Claro, esperá que está entrando más gente, ahí estamos admitiendo. Sí, no, claro, eso es otra historia también. El tema de el libro este Fervor de Buenos Aires, al que solemos leer hoy en día, el que conocemos, digamos, lo de la edición canónica, lo que está en las obras completas, no es el libro original de ninguna manera. O sea, Borges era una persona que cada vez que reeditaba algún libro, lo corregía, ¿no? Pero sobre todo estos primeros, ¿no? Que a él de alguna manera lo avergonzaban muchísimo. Decía Sergio recién que en cierto modo se fue arrepintiendo, sí, se fue recontra arrepintiendo de su paso por el ultraísmo, al que después siempre calificó como un error de juventud, ¿no es cierto? Como un desliz, como una especie de, bueno, ¿qué va a hacer? Entonces, Es bueno, decir, hay también, Isaías, disculpame un segundo, sí, digamos, hay también una revisión de parte de él del tema de la metáfora, ¿no? Porque al sí, principio claro, parece como algo, bueno, revolucionario. Hablando de revolucionario, nos olvidamos de mencionar el pasado también, maximalista de Maximales. Borges, ¿no es cierto? Es decir, él llega a un Buenos Aires también, entre paréntesis, le digo esto, durante el gobierno de Alvear, y bueno, él se hace irigoyenista en ese momento, ¿no? Pero bueno, más Exacto. allá de esto, digamos, el tema de la metáfora él lo va trabajando mucho durante su obra. Porque cuando analiza, por ejemplo, el tema de las Kenningar y demás, él dice de fallecidas flores retóricas, es decir, como que la metáfora llevada un poco a su extremo también, digamos, no la considera algo muy, pero muy, digamos, potente, por decirlo de alguna manera. Totalmente, sí, vuelve sobre esa concepción que tenía en aquel momento de la metáfora. Es más, o sea, él dice que, lo dijo muchas veces después, ¿no? Pero digamos que las metáforas ya estaban todas inventadas, o sea, es imposible inventar una metáfora nueva, ¿no es cierto? Entonces, lo que ellos consideraban el colmo de la osadía en aquel momento, era utilizar metáforas así extremas que ya las utilizaba Lugones, ¿viste? O sea, en realidad después él vuelve atrás sobre eso. Bueno, hay que tener en cuenta también la edad, ¿no es cierto?, de toda esta gente. Eran chicos de 18, 19 años, obviamente con todo el derecho del mundo a inventar la pólvora, ¿eh? Porque pues, todos tenemos derecho a inventar la pólvora. El problema después es que no vamos a ir a registrar la pólvora como invento nuestro, pero que sí tenemos derecho a inventarla, tenemos hasta la obligación de inventar la pólvora, ¿no es cierto? No solamente digo, a la edad nuestra ahora también, eso quiero decir. Bueno, Isaías, para ir sí, entrando, a ver, vamos, para que, vamos primero, a ver, rumbeando, sí, porque si no, sabés que, ¿cuántos, ¿no? no, a ver, ¿cuántos ejemplares se publican de este primer texto y cómo se difunde? Ah, bueno, sí, este primer texto de Borges, es una edición de autor, por supuesto, pagada por el autor, no, pero digamos más bien por el padre del autor, ¿no? Y son, creo, 300 ejemplares, este, que se imprimieron, se hizo muy medio a las apuradas, ¿no es cierto? Pues esto sale en julio del 23, y los Borges van a volver ya sobre casi el segundo viaje que van a hacer a Europa, es decir, hubo que apurar un poco la cosa porque ya se tenían que ir. Entonces sale una edición, digamos, no del todo prolija, apenas revisó las galeras, ¿no es cierto? Y además no tiene índice. este, la tapa es una ilustración de Nora, que es la artista plástica de la hermana, ¿no es cierto? Es muy linda tapa esa. Entonces, bueno, más o menos algo medianamente precario, ¿no es cierto? Y cuya intención no era venderla, nunca tuve intención de colocarla en las librerías, además no tenía tiempo. Entonces él, digamos, lo que hace su método, una de las cosas que inventa para distribuir un poco este texto,
él va a la redacción de la revista Nosotros, creo que era, ¿no? Sí, la de Bianchi, que esa revista publicaba ya textos de todos estos muchachos, ¿no es cierto? Le habían abierto las páginas para que empezaran a publicar ahí. Entonces, le propone a Bianchi, que era el director de la revista, dejar un libro, un ejemplar del librito en los sobretodos de los tipos que iban ahí a las reuniones, ¿no es cierto? Entonces, ese es el método de difusión, de marketing, digamos. O sea, mete un librito, no todos, ¿no? Pero que yo 50, 60 libros en los sobretodos, en los abrigos que estaban colgados de los percheros ahí, mientras los tipos estarían adentro trabajando o haciendo otra cosa. Bueno, esa fue la distribución que tuvo ese primer libro, ¿no es cierto? Y Bien, inmediatamente vuelven otra vez para Europa en el segundo viaje, en el que y van a otra estar cosa, un año. Isaías, Sí. en Buenos Aires había una vida intelectual muy, pero muy, digamos, viva. Es decir, había, por empezar, que había corrientes ya políticas, filosóficas, ya estaba vigente el positivismo, ya estaba, bueno, José Ingeniero, Ramos Mejía, estaba toda esa corriente intelectual, ¿no es cierto? Había muchas revistas literarias y había Muchas. también un grupo de poetas muy importantes. Dejemos los poetas del siglo XIX, bueno, básicamente Lugones, ¿no? Que es una gran influencia para Borges, con una relación conflictiva, ¿no? Que él tiene con el autor. Pero al momento en que él escribe esto, había también un grupo de escritores que luego van a ser escritores consagrados, ¿no? Es decir, Alfonsina Storni, Horacio Quiroga, Marechal, Sí, claro. es decir, Marechal, ese Girondo, Redondo. Bueno, ahí está la ¿no? tertulia en la casa de los Lange o de las hermanas Lange. Exactamente, de las hermanas de Nora y de Aide, Lange, que bueno, Nora sobre todo era una gran poeta también, que fue después a la larga la mujer de Girondo, que se casó con Girondo. Sí, claro, acá había mucho movimiento, o sea, lo que hace cuando Borges vuelve es meterse en esa ola. O sea, no es que el tipo inventó esto, o sea, se metió ya en un ambiente que estaba movido, ¿no es cierto? Había mucha inquietud, mucha producción. De hecho, ahora vamos a leer, si querés, algunos nombres de toda esa gente que andaban dando vueltas. Este, Podemos llamarla, o digo yo no podemos, no, ya la llamó alguno, ¿no? La generación del 22, una entelequia, pero no importa, sirve para ilustrar un poquito quienes estaban dando vueltas por ahí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y esto que vos decís de las revistas, había muchas revistas literarias, pero sobre todo estaba la revista esta que dirigía Bianchi, que era la revista Nosotros, que ya era una revista muy establecida, de mucho tiraje, muy prestigiosa y de larga data, ¿no es cierto? Entonces lo que Bianchi hace es incorporar a toda esta gente, ¿no es cierto?, de estos jóvenes, digamos, que por otro lado no estaban muy bien vistos en otros círculos, lo fue incorporando de a poco, ¿viste? Vamos a decir algunos nombres de estos que estaban ya dando vueltas por acá al momento en que Borges viene, ¿no es cierto? Estaba Roberto Ar, estaba Guiralde, Nale Roslo, Barleta, todos con distintos registros, ¿no es cierto? Estaba Regamolina, González Lanuza, los Tuñón, Mastronardi, César Tiempo, Castelnuovo, bueno, Mallea, ¿no es cierto? Bueno, toda esta gente ya estaba acá produciendo cosas, ¿no es cierto? Lo que va a pasar, ahora si querés, hay unos audios ahí que, ¿no? Lo que va a pasar acá también es que, digamos, más allá de que publicaban en revistas y demás, como esta Nosotros y otras, ¿no? Este, Esta gente, en principio, estos jóvenes, digamos, no tenían público, ¿no es cierto? Y lo que hacen es, sus primeras publicaciones corrían por cuenta de ellos. Hasta el momento, digamos, la generación anterior, qué sé yo, Galvez, ¿no? Bueno, ni hablar Lugones, ¿no es cierto? eh, Esa gente era publicada, ¿no es cierto? O sea, tenían sus editores, gente que los publicaba. Lo que van a hacer estos muchachos es lo que está sucediendo exactamente en estos momentos
en este país, y no sé, en otros calculo que también, ¿no es cierto? Se volvió otra vez a la edición de autor, ¿no es cierto? Y a editoriales, entre comillas, que son sellos que publican autores que pagan por esa publicación, ¿no es cierto? Lo que hoy se llama una editorial, o si quieren llamarle una editorial independiente, es eso, ¿no es cierto? Es una cierta contención de una marca, una cierta distribución, hasta por ahí nomás, y algún tipo de exposición. Pero en realidad el que está publicando, el que está pagando esa edición es el autor. Bueno, este artilugio era era el que empleaban estos jóvenes, ¿no es cierto?, para darse a conocer. Bueno, no sé, Sergio, Vamos, si querés, empezamos no, 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 entrando. sí, sí, vamos entrando entonces en el libro en sí, digamos, a ver, cantidad de cuántas poesías lo integran, cuáles son las temáticas fundamentales, cuántos Borges hay ahí adentro, digamos, es uno, pero son varios, cuál es la relación que aparece ahí con, como decíamos antes, con la ciudad, con el espacio poético, cuál es el yo poético que aparece en los textos, ¿no es cierto? Es decir, a lo más interesante, digamos, a lo que nos interesa, porque en última instancia todo lo demás es hacia el contexto de la obra, pero lo que sobrevive es la obra. Lo que sobrevivieron son ese puñado de poemas que se siguen hasta el día de hoy leyendo y que se siguen valorizando, ¿no? Sí, claro, lo que hablamos recién, viste, colorea esto que ahora efectivamente va a ser la obra. Vos me preguntás o me sugerís cuántos Borges había. Bueno, yo creo que en Fervor de Buenos Aires ya está el potencial Borges que va a ser después, ¿no es cierto? El gran Borges, ¿no es cierto?, canónico. Ya tenés, yo creo que en este libro ya están todas las señales de lo que va a venir, ¿no es cierto? Podemos decir que hay dos o tres Borges, si vos querés. No sé, vos a lo mejor, Sergio, le diste a este libro, seguramente por tu profesión le habrás dado un sesgo, ¿no es cierto? Te habrás fijado en algunas ideas, ¿no? Digamos, filosóficas, si vos querés, o de la cultura que en Borges después van a ser temas recurrentes, ¿no es cierto? Esas obsesiones filosóficas que se esbozan acá en este libro son las que va a mantener después en todas sus ficciones, en toda su producción, con otro, por ahí con otra Obviamente que palabra, si ¿no? uno, si lees Amanecer o ves el idealismo que está presente y después lees Clon, y bueno, podés hacer una línea entre ambos textos, ¿no? Es decir, y muchas de las poesías posteriores y de los textos, el tema del idealismo recorre la obra de Borges siempre. Es decir, y está presente acá. Es decir, hay varias Está poesías presente. Sí, sí. donde eso se toca. Así que, a ver, empecemos entonces un poquito, si te parece, Isaías, por el tema del paisaje, de los lugares, Sí, del patio, del aljibe, de la exacto. ciudad. ¿Eh? En este libro, lo que Borges se va a decantar por, o sea, bueno, básicamente Fervor de Buenos Aires, ya la marca del título es un indicador de ante qué estamos parados, ¿no es cierto? El libro efectivamente va a hablar de Buenos Aires. Parece una obviedad, no es tan obvio, o sea, porque no va a hablar de Buenos Aires, la megalópoli, va a hablar de un Buenos Aires determinado. Acá hay un sesgo por el que Borges se decanta, ¿no es cierto?, que es el de el Buenos Aires que quizás no era el Buenos Aires estrictamente contemporáneo que Borges estaba viendo en ese momento, porque la ciudad, como dijo Sergio recién, estaba en la ola inmigratoria, ya estamos en la década del 20, ¿no es cierto? Había grandes emprendimientos inmobiliarios, bueno, en fin, la ciudad estaba cambiando, pero absolutamente, ¿no es cierto? Entonces, Borges se va a decantar por una Buenos Aires que tal vez atrasaba unos 10 o 15 años o 20, ¿no es cierto? Él lo que va a poner en primer plano son los barrios, el arrabal, si uno quiere llamarlo así, ¿no es cierto? Más que nada la parte de la orilla de la ciudad, ¿no es cierto? Lo que no es el centro o lo que no es el microcentro, lo que no es la city, ¿no es cierto? Entonces,
acá hay este libro puede leerse también en clave de paseo, de recorrido, de trayecto por ese Buenos Aires específico, elegido por Lo que Borges, después ¿no? él mismo va a llamar las orillas, ¿no es cierto? Sí, lo que va a terminar siendo el sur, la famosa Sur. palabra de Borges, ¿no es cierto? De Rivadavia para acá empieza otra cosa, ¿viste? Y de Rivadavia para allá es otra cosa. De Rivadavia para abajo es el sur, es el locus amoenus, ¿viste? Ese es el Buenos Aires de Borges, ¿no? Que lo va a sostener a lo largo de su vida literaria, ¿no es cierto? Incluso caprichosamente, que está muy bien. ¿No? Entonces eso es lo primero que uno va a encontrar en este libro. Es un flaneur, la voz poética, esa que vos decías, Sergio, de este libro, es una primera persona, en general, yo diría casi en su totalidad, que va caminando por ese Buenos Aires, ¿no es cierto? Eso que él llama Buenos Aires, y que son casas bajas, impresionantes atardeceres. Acá recién Sergio dijo en este atardecer hoy de Buenos Aires, bueno, exactamente, mirando para el lado de allá, ves cómo cae el sol, ese crepúsculo que cae sobre el arrabal, ese es el Buenos Aires de Borges, ¿no es cierto? Este, y Y es quiero el hacer, límite sí, es el límite de- también con la Pampa. Es el límite también con exactamente, es la Cama. exactamente. O sea, acá yo creo que la idea de del flaneur se aplica perfectamente. Ustedes saben lo que es un flaneur, bueno, no tienen por qué saberlo, pero digamos, esto, vamos para atrás, para Baudelaire, es aquel paseante, ¿no es cierto?, urbano, ocioso en cierto modo, aunque no tanto, ¿no es cierto?, es aquel que iba, caminaba y miraba y se imponía de lo que veía en ese momento. Eran sin mucho, digamos, sin utilidad alguna, digamos, utilidad en el sentido de que eso le redundara algún beneficio. Era el testigo de la ciudad, ¿no es cierto? El testigo desinteresado, el ojo que iba mirando todo ese recorrido. En el caso de la voz poética o del yo poético de este libro, es un flaneur. Este, y este, el tema del flaneo, acá me gustaría hacer, para que por contraste por ahí se vea un poco más nítido esto, ese Buenos Aires que Borges recorre, o que ese yo poético del libro recorre, esto está sucediendo en la misma época en la que otro escritor de acá, ¿m?, también va caminando por Buenos Aires, y sin embargo son dos ciudades distintas, ¿eh? Lean Los Siete Locos de Roberto Art. El Buenos Aires de Roberto Art es el Buenos Aires de la ciudad nueva, de la ciudad que está por un lado en demolición y por otro lado en construcción, ¿no es cierto? Acuérdense, o si no lo leyeron, busquen ese pasaje, por ahí, Sergio, vos lo tenés presente, eso, en que el rufián melancólico, ¿no es cierto?, sale de una reunión de estos conspiradores, ¿no?, por la noche, y se viene caminando no sé desde dónde, recorre toda la ciudad, flaneur, también a su manera, pero va recorriendo, qué sé yo, la diagonal norte que estaba construyéndose en ese momento, ¿no es cierto?, con las grandes moles, ¿viste?, que parecía Nueva York. O sea, uno podría asimilarlo más a eso, ¿no?, que a ese Buenos Aires de Borges. Entonces ese tipo va caminando por otro Buenos Aires, ¿eh? Ese flaneur, que es el rufián melancólico, atraviesa toda esa demolición y esa reconstrucción de algo nuevo. Roberto Art. Parecería ser, Isaías, parecería ser que cada uno o varios de estos escritores tenían su propio Buenos Aires, porque el Buenos Aires de González Tuñón es otro Buenos Aires, es el Es Buenos Aires otro, del puerto, de los prostíbulos, de la pobreza. exactamente, Y el Buenos Aires, luego de la Dan Buenos Aires, también es otro Buenos Aires. Es decir, cada totalmente. uno se va construyendo la ciudad en la medida de sus intenciones o de lo que aprecia de belleza
en esas caminatas, ¿no? Pero son caminadores, son grandes caminadores de Buenos Aires. Exactamente, son todos esos que vos nombrás, todos esos textos, digamos, para no hablar de los autores, son textos de recorridos, son textos de caminantes, textos de viajes por la ciudad. Y como vos decís, cada una de esas ciudades es distinta, ¿eh? Es la misma, pero hay matices que las diferencian. Los tipos van caminando, son mundos distintos, ¿no es cierto? Bueno, supongo que nos pasará a cada uno de nosotros, ¿eh? Mi Buenos Aires es uno y el de cualquiera de ustedes es otro, ¿m? Parecido. Aunque últimamente nadie, o sea, a mí se me ocurre que es difícil, muy difícil hoy en día sentir algún fervor por Buenos Aires, basta caminar un par de cuadras, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso, nos tocó eso, ¿no? Pero bueno, entonces vos nombraste a Marechal también, famosamente en el Habán Buenos Aires, eh, ese bodrio monumental e inevitable, ¿no es cierto? Digo bodrio, o sea, para los que no nos conocen acá decimos esas palabras, pero siempre con mucho cariño por los autores y por los textos, ¿no es cierto? Digo coso porque es un coso así de ancho y bueno, tiene muchísimas capas. Ahí hay unos paseos también, pero ya casi en un plano dantesco, ¿no es cierto? Las cosas extremadas, ¿no es cierto? Los tipos cruzan el Maldonado, este mismo grupo de personas, porque en ese paseo de Adán Buenos Aires están, o sea, cada uno es reconocible, está Borges, está Así, Fishman, está claro, y hay otros, ¿no? Están ahí, y entonces van a las orillas, bueno, van a La Pampa, qué sé yo. Este, el tema del paseo por la ciudad lo tenés también en El sueño de los serios de Bioy, mucho más adelante, ¿viste? Cuando el tipo se pelea con la chica y sale a caminar solo por no sé dónde, también está permanentemente presente. Pero sobre todo yo quería contrastarlo con Art, ¿no? Porque siempre está esa dicotomía de que Borges por un lado, Art por el otro. Yo creo que tienen muchísimas cosas en común en cuanto a los procedimientos. No, los resultados son absolutamente distintos, ¿viste? No puede haber dos autores más distintos en principio, pero dentro de eso distinto tienen muchísimas inquietudes en común, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para volver otra vez a Fervor de Buenos Aires, yo creo que es el diario de un flaneur, de alguna manera, ¿no? A ver, Sergio, tirame alguna soga. no. Si querés, vamos a los textos en sí, digamos. También Claro. hay, también Isaías, hay un yo enamorado, digamos, ¿no es cierto? Sí, Bueno, por no nos supuesto. olvidemos Ese que es otro Borges, ¿viste? Uno tenés también el ahí flaneur. está el Borges que le habla a sus antepasados, quizá con algunos Exactamente. textos que fueron Bueno, escritos antes, porque inscripción para cualquier sepulcro, etcétera, son textos que ya había Borges escrito, ¿no? hay un Pero hay un texto bastante extenso sobre Rosas también, también, ¿no? también. Y no del todo desfavorable para Rosas, No, sino no, que para nada. trasunta una admiración, una cierta admiración también, ¿no? Admiración y cuando él dice, la verdad que no vamos digamos, a ensuciar esto con limonas de odio, digamos, Exactamente, sí, sí, hay sí. una cuestión O así sea, un por eso, ahí poco, tenés, o sea, ahí los distintos Borges están, el enamorado, que después va a seguir siéndolo, con variantes, ¿no es cierto? Este de sus dos linajes, ¿no es cierto? Como Dalman en el sur, ¿no es cierto? Acá están los militares entre sus antepasados, pero también están ¿viste? Los intelectuales protestantes, este, Flaneur un poco romántico o posromántico o romántico tardío, ¿no es cierto? Flaneur filosófico, con este idealismo que vos señalaste, ¿viste? Están todos esos, ¿no es cierto? Acá vamos a ver, Roxana quiere hacer una pregunta. Preguntale a Sergio, que acá es el dueño de la carpa, es Sergio. sí, Roxana, cómo no. Hola, hola, ¿qué tal? No, lo que yo quería preguntar es que este contexto tan bueno que están dando acerca del Flaner y comparándolo con González Tuñón, Roberto Arti, Marechal, lo que me gustaría preguntarles es, digamos, por la forma que usa Borges, porque entendemos que Roberto Art, González Tuñón ya tienen un rioplatense más conformado, que no sé si en Fervor de Buenos Aires se ve, se manifiesta por el lenguaje que usa Borges en este primer libro suyo, ¿no? Eso quería
Sí, no, yo creo que no, que el registro es otro. El registro, digamos, del habla de Borges en este momento, en este caso, es otro. Aunque él también, digamos, si ustedes leen la versión original, tanto de este como de Luna de Enfrente o como de Cuaderno de San Martín, se van a encontrar con algunas cosas bastante hoy que cuesta leerlas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en vez de decir humanidad, él le ponía humanidad, sin la D y con acento en la A, ¿no es cierto? La I, la Y, la conjunción, él solía utilizar la I latina también. Están todas esas cosas que tiene que ver también con la gramática de Bello, ¿no es cierto? Pero nos vamos a meter en un berenjenal, pero los registros son otros. O sea, digamos, lo que dijo Rosana recién, el lenguaje de Art es más, se acerca más al de los, casi al de los delincuentes, digamos. Un ambiente que Art frecuentaba bastante también y que lo conocía, viste, por su trabajo de periodista, ¿no? Era mucho más marginal el lenguaje, ¿no? Es otro registro. Pero el lenguaje de Borges, en este libro y en los dos que siguen, no deja de ser un lenguaje argentino. Acá, viste, pese a hay algunas españoladas, ¿no es cierto? Pues venía todavía medio impregnado, es bastante reconociblemente argentino, digo yo, seguramente. Sí, entonces estábamos, Isaías, Sergio. Sí. ¿cuántos poemas tiene el original? El original creo que tenía 45 textos, ¿no? De los cuales algunos ya los había escrito en España, incluso alguno había sido publicado en estas revistas, o en Grecia, o en Cosmópolis, una de estas revistas de allá de Nos España. olvidamos ¿No es de, men- cierto? nos olvidamos de mencionar las revistas murales, Ah, ¿no? claro, bueno. Que habían Él aparecido. cuando llega acá, Borges, sí, digamos, su primera aparición pública, junto con su banda de compinches, entre la que estaba Nora, su hermana, González Lanuza y qué sé yo, alguno más, un primo también de él, crean una revista que se llamó Prisma, ¿no? Y era una revista mural, no tenían dinero, no tenían capital como para publicar una revista. Entonces lo que hacían era imprimían unas hojas así grandes y las pegaban con engrudo en las paredes. Salían a caminar a la noche y pegaban esa revista con engrudo. Decían que a medida que ellos las iban pegando, venían atrás otros que las iban arrancando. Eso es lo que pasa siempre, ¿no es cierto? Bueno, entonces de eso creo que salieron dos números, me parece, dos o tres números, dos números me parece que salieron. Y bueno, tenían poemas de cada uno de ellos, ¿no es cierto? Esa fue la primera. Pero gracias a la revista, eso es lo que cuenta Borges, qué sé yo. Gracias a la revista esta Prisma, dice que Bianchi, de la revista Nosotros, vio una de esas cosas pegadas y a partir de ahí los convocó para que publicaran en Nosotros, ¿no? Bien. Isaías, bien, vamos entonces al texto, ¿no? Porque Vamos al texto. no vamos a hacer todo esto sin sacarnos las ganas de leer, quizás ¿Querés interpretar alguno de que, los. querés que leamos todo el libro? Leemos todo el libro, No, ¿no? todo el libro no nos va a dar, no nos va a dar el fin de semana, No, pero a lástima, ver, porque yo no lo leí, por eso quería leerlo ahora. Bueno, no eh, importa. a ver, te escuchamos, a ver, elegí Mirá, alguno no, que. yo tengo acá, si querés, vamos a ver, para que está entrando otra persona, ahí está. Vamos a leer, qué sé yo, dos o tres textos, ¿viste? A mí sobre todo lo que me interesaría es por ahí hacer algún contraste con la versión original y después la corrección borgiana, ¿no es cierto? No nos olvidemos que el fervor de Buenos Aires, ya lo dijimos, ¿no? Pero otra vez, esto que leemos hoy como fervor de Buenos Aires no es el libro original, que es bastante distinto, ¿no? Borges lo fue corrigiendo mucho, sobre todo en la década del 60, ¿no? En la década del 60, que bueno, ya Borges era el monstruo que conocemos, mediático y todo. Él conoce a Di Giovanni, que era un norteamericano, ¿no es cierto? Que, bueno, empiezan a trabajar juntos, y entre otros de los trabajos que hacen con Di Giovanni es ponerse a corregir estos textos de los tres primeros libros de poemas, ¿no es cierto? De Fervor, de Luna de Enfrente, de Juan San Martín. Y entonces, por ejemplo, en el diario de Bioy, hay una cita que Bioy cuenta que Borges le dice: estos poemas ya no se pueden corregir más, hay que tirarlos todos a la basura. Dice, yo en aquella época ni bien podía, era almibarado, dice Borges, ¿no es cierto? O sea, no le gustaba ya nada, ¿no? Entonces con Di Giovanni lo corrigen
y queda lo que conocemos hoy como Fervor de Buenos Aires. Si ustedes ven, ahora vamos a verlo claramente en un par de textos, esto, cómo, para qué lado iba la corrección borgiana, ¿no? A ver, espera que voy a abrir acá un segundo. Vamos a leer uno en la versión original, vamos a leer el original nada más, porque me parece, Sergio, que plantea acá la cuestión esta que decíamos recién, ¿no? ¿Quién es el yo poético de este libro? ¿De qué va este libro? ¿No es cierto? Y acá me parece que está bien, se llama Las calles, ¿no? Y dice así: las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma, no las calles enérgicas, molestadas de prisas y ajetreos, no el centro, no las calles de Roberto Ar, dice, sino la dulce calle de Arrabal, enternecida de árboles y ocasos, y aquellas más afuera, ajenas de piadosos arbolados, donde austeras casitas apenas se aventuran, hostilizadas por inmortales distancias, a entrometerse en la honda visión hecha de gran llanura y mayor cielo. Son todas ellas, para el codicioso de almas, una promesa de ventura, pues a su amparo hermánanse tantas vidas, desmintiendo la reclusión de las casas, y por ellas, con voluntad heroica de engaño, anda nuestra esperanza. ¿Qué tal? Creo que ese es el que abre uno de esta edición original. Acá tenés los temas, ¿viste? Son las calles, pero no estas calles, aquellas calles, ¿viste? La del Arrabal, las de las afueras, las de más afuera, de afuera todavía, ¿no es cierto? Y acá ya tenés un poquito los tópicos. Esto de los tópicos por ahí no lo dijimos tanto, pero acá en Fervor de Buenos Aires están los tópicos que después van a aparecer en toda la literatura de Borges, ya sea en su obra poética o en sus fábulas, o en su obra narrativa, ¿no es cierto? El hecho de, por ejemplo, el volver a un lugar en el que uno va a ser reconocido, ¿no es cierto? La vuelta a casa, de algún modo, eso va a aparecer mucho en otros temas. El tema del flaneur, el tema del paseo, uno lo va a ver también, por ejemplo, en fragmentos de cuentos. Hay una parte en La muerte y la brújula. Me estoy yendo un poco de rosca, Sergio. Vos traeme otra No, vez no, al no, no, libro. vamos bien, Digo, vamos digo, bien. hay una parte en La muerte y la brújula, en La muerte y la brújula, en la que Lenrod, cuando va a la quinta de Triste-le-Roi, que se toma el tren, ¿no es cierto? Y demás, y baja, y el tipo viste, es como que entra en un estado así medio místico con el paisaje que ve, con los árboles, con el olor, con los eucaliptos, ¿no es cierto? Y ahí hay un paseo, ahí está el flanero otra vez, ¿no es cierto? Que va recorriendo el suburbio, ¿no es cierto? En el jardín de senderos que se bifurcan, el chino también, que lo va a matar al inglés, baja en la estación, y hasta llegar a la casa del inglés recorre unos caminitos que suben y que bajan, y que está la luna, y que también siente el olor de las plantas. O sea, acá ya está, eso va a aparecer en varios poemas de Fervor de Buenos Aires, esa idea del tipo que va caminando y casi empapándose de ese paisaje, ¿no es cierto? Es como que se va metiendo en el paisaje, ¿no? Bueno, acá ya tenés. Entonces, Él con ese, siempre, sí, él siempre dijo que Llaneza era su ahí mejor está. poema. Bueno, bueno, a mí me gustaría que cerremos justamente con Llaneza. Yo lo dejé para Ah, el bueno, final. bueno, Justamente bueno. porque él dijo que Llaneza, como dice Sergio, no solo que era su mejor poema o el mejor poema de ese libro, sino que era el único poema auténtico en el que él veía sinceridad, ¿no es cierto? Y Llaneza tiene una historia, ¿no es cierto? Es interesante. Entonces, vamos a leer ahora otro, si a ustedes les parece, este, una cuestión acá. Se llama Barrio Recuperado en la versión que conocemos. Originalmente se llamaba Barrio Reconquistado. Exacto. No es lo mismo recuperar que reconquistar. Acá todavía era maximalista, acá, ¿no es cierto? Era una cuestión un poco más bélica, ¿viste? Era la reconquista. Entonces, vamos a leer el original y vamos a leer el, el corregido, ¿no? Dice: nadie justipreció la belleza de los habituales caminos hasta que, pavoroso en clamor
y dolorido en contorsión de mártir, se derrumbó el complejo cielo verdoso, en manirroto abatimiento de agua y de sombra. El temporal desaforado maltrató la humillación de las casas y aborrecible fue a las miradas el mundo. Pero cuando un arco benigno alumbró con sus colores el cielo y un olor a inquieta tierra mojada alentó los jardines, nos echamos a caminar por las calles como quien recorre una recuperada heredad, y en los cristales hubo generosidades de sol, y en las hojas lucientes que ilustran la arboleda, dijo su temblorosa inmortalidad el estío. Después Está dice bien. poniente, ¿no? Claro, cambia, acá va a cambiar ahora vamos a ver una cosa acá puntual, ¿no? Pero fíjense la adjetivación, es un poco inflamada, digamos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ¿no? Acá todavía tenés esta cuestión del expresionismo, ¿eh? Pero quiero aclarar algo, o sea, aclarar, qué sé yo. Ya este Fervor de Buenos Aires no es un libro ultraísta, ¿no? Borges ya estaba volviéndose sobre esa cuestión. Es un libro mucho más sosegado, ¿no es cierto? Acá no hay hélices, no hay ventiladores, ¿viste? No hay tranvías que se prenden fuego. Es todo mucho más tranquilo, o sea, la enunciación ultraísta está mucho más aplacada, pero tiene estas cosas de una adjetivación, ¿viste? Un poco inflamada, eso está todavía. Entonces él va a cambiar después este texto, ¿eh? Y el texto que uno conoce clásicamente dice, nadie vio la hermosura de las calles. Había dicho nadie justipreció la belleza antes, ¿no? Hasta que pavoroso en clamor se derrumbó el cielo verdoso en abatimiento de agua y de sombra. Y fíjense, el temporal fue unánime, dice Borges. Ese unánime, pues, clásicamente es una palabra, marca registrada de Borges, ¿no? Fíjate la trampa que nos hace, ¿no es cierto? De manera tal que uno dice, mirá, yo tenía 19, 20 años y ya, no, ¿viste? Esto lo agregó después, esto lo agregó en la década del 60, ¿viste? Entonces, acá sucede algo. ¿Cuál nos gusta más a nosotros? Eso habría que volver a evaluarlo, ¿no es cierto? A mí me encanta el temporal fue unánime, Yo pero creo que hizo un buen trabajo Borges, ¿eh? hizo un buen trabajo, sí. Claro, a vos te gusta más la versión corregida. Está Y bien, sí. Pero el otro, viste, es como que tiene más, un poquito más de garra, ¿no? Uno reconoce ahí a un joven en el otro. sí, eso sí, eso Y sí. eso tiene su encanto también, ¿no? Y no deja de ser Borges, pero bueno, ¿qué va a hacer? O sea, su plan era ese. Eso Saer, Juan José Saer, se lo criticaba muchísimo, ¿viste? Estaba furioso con las correcciones que había hecho Borges de sus libros, no le gustaba nada, ¿viste? Porque le parecía que falseaba un poco la historia. Pero bueno, son Me textos. gustaría también el poema Vanilocuencia, o esa Bueno, palabra. ahí tenés, claro. Bueno, sí, bueno, y otras peores todavía, ¿viste? Porque hay cosas que son insoportables, pero bueno, eso era lo que efectivamente escribió en aquel momento. Entonces, acá aparece de repente un temporal al que él en su juventud había, ¿cómo es que dice? El temporal desaforado se convirtió en unánime, ¿eh? Desaforado no está mal, ¿viste? No No, está no. mal tampoco, ¿viste? Unánime, bueno, ya está. Dice, yo soy el dueño de esta palabra, ¿cómo no la voy a poner? Habrá pensado, ¿viste? Entonces, de esa manera, fue una manera en que él pudo procesar, digamos, aquello que no tanto no le gustaba de sus primeros textos, ¿no? Y después hubo otro, Veías sí, en el primer poema, Recoleta, ya aparece la primera hipálaga, ¿o no? sí, sí. Las lentas filas de panteones. Bueno, ¿estamos seguros de que esa Hipala la escribió cuando tenía 20 años o será de la corrección de la década del 60? La verdad que no me acuerdo. Bueno, O sea que tarea para el hogar, para los presentes, vayan a buscar Hipálages en la versión original de Fervor de Buenos Aires. Si encuentran alguna, nos avisan. ya que Pero estás, hay, podés, ¿eh? podés explicar brevemente de qué estamos hablando, ¿no? Por si alguno no está enterado. ¿De la Hipálaje decís vos? Claro, claro. Bueno, la Hipálaje es una figura retórica, digamos, qué sé yo, es una figura de desplazamiento en la que se adjetiva a un objeto
con un adjetivo que sería un adjetivo que correspondería a lo humano, ¿no? Las fatigadas escaleras, esa es otra clásica, Los pero arduos alumnos de Pitágoras. los Cuando arduos alumnos de arduas Pitágoras. eran las doctrinas. Claro, las doctrinas eran arduas. Entonces desplaza la adjetivación de uno de los términos a otro término, ¿no? O como decía, las estudiosas lámparas, donde los estudiosos eran los alumnos que estaban abajo de las lámparas, pero bueno, las estudiosas lámparas. Eso funciona muy bien hasta cierto punto. Y después llega un momento en que uno se pone a contar hipalajes, ¿viste? Ya se distrae. ¿Viste? Porque pasa algo así como con las Kenninger, ¿no? Está bien, ¿viste? Una, dos, tres, ¿viste? Bueno, a la quinta ya te pones a cazar hipalajes, pero bueno, no importa. Entonces, dice, lástima que me tenga que ir, dice Mercedes, bueno, Mercedes, nos vemos. Saludos. Este, Después, bueno, este era el barrio recuperado, ¿no? Y después hay acá. Fíjense esto es muy interesante. No sé, Sergio, vos cuando quieras cortar con esto, avísame, no sé cómo estamos No, con no, los no, no, tiempos, ¿viste? tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo ponemos como Eh, límite 2 horas y, bueno, si terminamos bueno, antes, terminamos antes, pero tenemos tiempo. bueno, dale. Me gustaría leer a ver, es sí, 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 sí. Este que se llama Arrabal. Este es un texto, yo me acuerdo, voy a contar una personal porque no importa, a nadie le interesa, pero digo porque justamente tiene que ver con este texto, ¿no? Que yo lo leí hace, qué sé yo, no me acuerdo, decenas de años que hace, en la antología personal, creo que está, una que salió de tapa amarilla que se vendía en los kioscos, dura, tapa dura, barata, era por eso la compré. Y estaba este arrabal, me parece, y ahora vamos a ver la parte que él corrigió, ¿no es cierto? Vamos a leer el original primero, si les parece. Dice: el arrabal es el reflejo de la fatiga del viandante. Acá tenés, Sergio, los tópicos, ¿viste? El arrabal, el viandante, el flaneur. Mis pasos claudicaron cuando iban a pisar el horizonte y estuve entre las casas. Eso no está mal, ¿eh? Estuve entre las casas, No, miedosas y aparte, mis humilladas. pasos claudicaron cuando iba a pisar el horizonte. Ah, está Eso es, muy bien, está muy bien. eso Sí. es muy interesante. Claro, entonces dice, estuve entre las casas miedosas y humilladas, juiciosas cual ovejas en manada, encarceladas en manzanas, diferentes e iguales, como si fueran todas ellas recuerdos superpuestos, barajados de una sola manzana. El pastito precario, desesperadamente esperanzado, salpicaba las piedras de la calle y mis miradas comprobaron, gesticulante y vano, el cartel del poniente. Es el cartel del poniente, es bien ultraísta, ¿viste? El cartel, como si fuera un afiche, ¿viste? Traer una cosa de la modernidad rabiosa para usar una metáfora del ocaso, ¿no? El cartel del poniente, en su fracaso cotidiano, y sentí Buenos Aires. Y literaturicé en la hondura del alma la vía crucis inmóvil de la calle sufrida y el caserío sosegado. Yo les pregunto, ¿a quién se le puede ocurrir meter en un poema literaturice? ¿Viste? Es un poco espantoso, pero bueno, ¿viste? Es la impronta ultraísta todavía, es este joven con mucho ímpetu, que quiere que todo quede perfectamente, ¿viste? Expresado, expresionista, ¿no? Fíjense ese final, vuelvo a leer los 4 versos del final porque eso es lo que yo quiero resaltar en la corrección, ¿no? Que dice, el cartel del poniente en su fracaso cotidiano y sentí Buenos Aires y literaturicé en la hondura del alma la vía crucis inmóvil de la calle sufrida y el caserío sosegado. Otra cosa que hay es la hiperadjetivación, cada sustantivo está adjetivado, cosa que después Borges odiaba, ¿no? Entonces él va a corregir en la versión de los años 60, este final va a quedar, por supuesto le va a sacar literaturicé, no crean, ¿eh? Entonces dice, en vez del cartel del poniente, pone, a ver cómo es que dice, y divisé en la hondura los naipes de colores del poniente, ¿viste? Porque él ya también había se había apropiado de la palabra naipes, ¿no? Y sentí Buenos Aires, dice. Y fíjense cómo termina.
Esta ciudad que yo creí mi pasado es mi porvenir, mi presente. Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires. ¿Eh? Y eso tan maravilloso que uno creía que él lo había escrito cuando tenía 21 años, no, esto lo agregó después. ¿Eh? Los años que he vivido en Europa son ilusorios. Son famosos esos versos, ¿m? Pero son famosos a partir de la corrección que él hace, ¿no es cierto? No dice y literaturice, dice los años que he vivido en Europa son ilusorios. Obviamente, un tipo a los 21, 22 años no puede hacer esa, digamos, desde su ímpetu no se va a poner a reflexionar en que los años que acaba de vivir en Europa, el año pasado, son ilusorios. Todavía no podían ser ilusorios. Son ilusorios para él en la década del 60, cuando tenía ya casi 70 años, ¿no? Entonces, ojo con Borges. Borges es un campo minado. Borges está lleno de trampas, ¿eh? No solamente esto, ¿no? Los propios textos canónicos están llenos de trampas. Hay que andar con el Y ya que radar. hablaste de naipes, Isaías, está ahí ese poema maravilloso que es El Truco, ¿no es cierto? El Porque ahí truco, ya exactamente. ahí hay una cuestión, una reflexión muy profunda acerca del tiempo. Es decir, Exacto. los jugadores repiten lo que nosotros somos, estamos repitiendo lo que nuestros antepasados ya inventaron. Es decir, es una forma de vencer al tiempo, jugar, dice él, las mismas basas, las mismas diabluras. Es La decir, misma diablura, sí, sí, claro, sí, al sí. jugar al truco estamos repitiendo, estamos de alguna manera eternizando a todos esos que jugaron antes que nosotros, ¿no es cierto? Es Exacto. decir, Bueno, el individuo ahí un poco se diluye o viene a completar esa cadena. Bueno, ahí hay Digamos. un tópico también, ahí hay un tópico que Borges después, que es una constante en Borges, que es esto que vos, que bueno, que lo dijimos muchas veces, lo decimos ahora, este, digamos, y se va a ver en los relatos también, los personajes de Borges suelen ser actores de algo que está más allá de ellos, ¿no? Como en este caso del truco. Nosotros somos los actores que estamos jugando al truco ahora. Pero en realidad lo que estamos haciendo es actualizar una cosa que ya sucedió antes, y que ya sucedió antes, y que ya sucedió antes, ¿no es cierto? Volvemos a encarnar, por llamarlo así, una cosa que está por debajo, por encima, o no sé por dónde está, ¿no es cierto? Pero que bueno, o sea, insurgimos, ¿m? A instancias de ese algo que es oscuro, que no sabemos qué es, ¿viste? Entonces, eso es otra constante, ya lo tenés acá. Eso también es una clara influencia filosófica, digo, ya es un reflejo de algún tipo de pensamiento filosófico del que yo no sabría dar mucha cuenta, pero por ahí Sergio, sí, ¿no es No, no, cierto? simplemente pensar que el tema del tiempo fue un tema recurrente en Borges, Claro, ¿no? claro, Y hasta, claro, claro. hasta el Eh, final de su vida. Y Es este otro tópico que también vamos a ver en varios poemas de Fervor de Buenos Aires, que están de una forma larvada, pero que también ya están acá. Está todo Borges acá, en realidad. O sea, están las puntas de lo que después va a explotar en los grandes textos. Acá ya son reconocibles. Él mismo se daba cuenta de eso. Por eso se avino a publicarlo. Bueno, entonces, otro de los tópicos que vamos a encontrar acá es el de la vuelta, el regreso al lugar querido, ¿no es cierto? Digamos, de alguna manera, si uno quiere extremar un poco la imagen, es como el regreso al paraíso, por llamarlo de alguna manera, aunque no tiene ninguna connotación religiosa, ¿no es cierto? Esto es un viejo tópico de la literatura, pero que en Borges está muy presente siempre, ¿no es cierto? Un lugar al que se llega y uno es recibido con toda sencillez, pero con toda potencia, con toda la potencia del reconocimiento, ¿no es cierto? Uno se siente ahí que está en su lugar, ¿eh? Eso es algo que también se va a dar en Borges. Vamos a ver ahora, eso se va a dar en el poema Llaneza, justamente que vos nombraste, ¿no? Y después acá hay otro, que creo que también vos lo dijiste, Sergio, este remordimiento por cualquier muerte, ¿no? Este,
que en el original se llama remordimiento por cualquier defunción. Es decir, vos que después va achicando, ¿viste? Defunción es un poco más sofisticado que muerte. Total, ¿para qué vas a poner defunción? Poner muerte, eso cosa de ABC, taller literario, ¿no? Borges se aplicaba a su propio taller con retroactividad, ¿viste? Eso es lo que hacía, ¿no? Entonces, dice así, el original: inconmensurable, abstracto, casi divino, desbaratadas las trabaduras del ser, el muerto ya no es un muerto, es la muerte, como el Dios de los místicos, del cual han de negarse todos los predicados. El muerto, ubicuamente ajeno, no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todo se lo robamos, no le dejamos ni una brizna de cielo. Aquí está el patio, que ya no palpan sus ojos, allí la acera donde acechó su esperanza, aún lo que pensamos podría estar pensando él también, estarlo pensando él también. Nos hemos repartido como ladrones el asombroso caudal de noches y días. Fíjense que esto es un gran texto para mí, aún así con algunas fealdades, ¿no? 22 años, tenía 23, 24, tal vez lo hubiera escrito antes. Y acá hay una profunda reflexión sobre la muerte. Y este texto prefigura el que va a ser después La noche que en el sur lo velaron también, ¿no es cierto? Y otros, ¿no? El tema de, bueno, el muerto es la muerte directamente, ¿no es cierto? Y cómo queda uno ante el muerto, ante la muerte. Bueno, se siente como un ladrón, ¿no? Por estar vivo. Es la vieja culpa, ¿no es cierto?, con la que cargan los vivos de que se muera el otro, ¿no? Y vos seguís vivo, ¿no? Hasta los pensamientos les estás usurpando. Después lo va a corregir, le va a poner muerte, ¿no es cierto? Va a achicar todo eso, ¿no? Y ya está el Dios de los místicos, que aparece acá, Sergio, que también, ¿cuántos textos de Borges van a ir por el lado de esa impronta gnóstica que tiene, ¿no es cierto? ¿Viste? De los místicos, esto, de la cábala, que va a ser después también. Acá ya está. O sea, las puntas están todas. Sí, sí, de todos los textos que él va a escribir sobre, por ejemplo, los teólogos, cuando el Exacto. tema del gnosticismo, del misticismo. Es decir, por eso decíamos, ¿no es cierto? Es decir, es interesante este texto porque parece ahí que está todo como esas semillas que luego van a ir madurando, ¿no es cierto? El tema de la muerte, del idealismo. Ahí vos, en eso que pusiste vos ahí, es raro ese texto que leíste recién, ¿no? Porque él parecería sostener por un lado que, bueno, al morir el que percibe, muere el mundo. Porque ahí, es decir, si vos ves ese poema Amanecer, ¿no?, que es interesantísimo también, ahí dice que al estar todos dormidos sería fácil a Dios suspender del todo su obra. Sí, Pero quedan, claro, claro, claro. quedan algunos que están despiertos y esos son los que mantienen de alguna manera Sí, vivo. lo dice incluso en términos de reproche, ¿viste? Como que son cómplices de que la farsa Ah, siga funcionando, cómplice, ¿no? cómplice del mundo, cómplice del día, exactamente. Sí, Es sí, decir, sí. está esa contraposición a veces, porque también en el primer poema, en La Recoleta, dice solo la vida, frente a esta cantidad de panteones, en realidad, la vida es lo que realmente está, parece casi nietzscheano eso, ¿no? La vida Sí, es lo sí, que claro. realmente está, es lo que está. El resto, bueno, son esos antepasados, eso que quedó ahí, esas tumbas, creo que dice fechas trabadas, como tiene Sí, ahí, está, en ese mármol están ahí esas fechas trabadas, ¿no? Es decir, que hay toda una reflexión, es muy profunda la reflexión que hay en todos estos textos acerca de la vida, la muerte, y la dice, trascendencia. en ese Recoleta dice también algo que a mí me encanta, que es que también es alguien que va caminando, siempre es eso, ¿no? Es la voz esa del flaneur, en este caso va por el cementerio de la Recoleta, y dice que la dignidad de los mármoles, ¿no es cierto?, de las fechas trabadas, dice que a uno le hacen desear la dignidad de estar muerto, ¿viste? Uno quisiera estar muerto, porque se siente en un ambiente así, ¿no? Como, bueno, fíjate, qué ganas de estar muerto para estar metido en un coso de eso, ¿no? Y que se vean mis fechas ahí.
Pero eso es muy, ojo, o sea, se comprende perfectamente en un joven ese sentimiento, ¿eh? Me da la impresión a mí. O sea, por eso a mí me gustan, obviamente, retóricamente me gustan más los textos corregidos, digamos, si vamos palabra por palabra. Pero en el fondo hay algo que no me termina de gustar tampoco, porque si no me pierdo esto, ¿viste? Me pierdo muchísimas cosas que son más inmediatas del sentimiento de aquel tipo, que ya no están en un viejo de 70 años, obviamente, ¿no? Entonces me parece que, bueno, y bueno, por suerte tenemos las dos versiones, ¿viste? Está bien. O sea, podemos hacer este tipo de análisis. Después hubo otros, sus libros de ensayo, por ejemplo, de la misma década que van a venir después, que son Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza y el otro no me acuerdo, ¿cómo era? Esos directamente ni quiso saber más nada, ¿no? Los eliminó hasta de su memoria, se crispaba cuando le preguntaban, y él decía que iba recorría las librerías de viejo y cuando veía algún ejemplar lo compraba para después quemarlo en la casa. Dice, a ver qué dice acá, Aurelio dice, con todos estos cambios que Borges, se me fue. Ahí está, dice, ¿dónde está el límite que nos permite decir que se trata del mismo poema? Y Como el, bueno, no sé. como el desguace de un barco, ¿hasta dónde es el mismo barco? Es como ¿Se puede hablar de la identidad de un poema? ¿Tendría un poema una identidad? Y yo creo que son dos poemas distintos, son parecidos pero distintos, ¿viste? No sé, qué sé yo, la verdad que no sé. No me acuerdo qué era lo que estaba diciendo, pero no importa. Eh, Decía, bueno, que contamos con las dos versiones para poder contrastar todo esto. Yo creo que vale la pena tomarse el trabajo, digo, para el que tenga ganas y no tenga otra cosa mejor que hacer, de ir leyendo en paralelo, ¿no? Las dos versiones. Porque por lo menos se ve el movimiento que hizo Borges, los operativos, eso que hacía Borges permanentemente, ¿no? Este, bueno, si les parece, ¿vos querés leer alguno, Sergio? ¿Querés leer ese de Recoleta o el otro que decías de Amanecer? Pues yo no los tengo acá muy a mano. Si los Bueno, tenés por ahí, si querés leerlos, dale, ¿viste? a ver si está luz. Este, Dice, Amanecer dice así, en la honda noche universal que apenas contradicen los faroles, una racha perdida ha ofendido a las calles taciturnas como presentimiento tembloroso del amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y de Berkeley, que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base ni propósito ni volumen. Y ya que las ideas no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río, la doctrina anterior asumió otra forma en el alba y la superstición de esa hora, cuando la luz como una enredadera va a implicar las paredes de la sombra, doblegó mi razón y trazó el capricho siguiente. Si están bueno, ajenas de sustancia a las cosas, ahí aparece esta idea, ¿no? De que las cosas no tienen sustancia, de que las cosas son solamente algo percibido. Y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, es decir, Buenos Aires sería el sueño de todos los porteños, ¿no? Hay un instante en que peligra desaforadamente su ser y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo y solo algunos trasnochadores conservan, cenicienta y apenas bosquejada, la imagen de las calles que definirán después con los otros. Hora en que en el sueño pertinaz de la vida corre peligro de quebranto, hora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra. ahí está. Pero de nuevo el mundo se ha salvado. La luz discurre inventando sucios colores, y con algún remordimiento, esto es lo que decías vos, Isaías, de mi complicidad en el resurgimiento del día, solicito mi casa, atónita y glacial en la luz blanca, mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos.
Sí, bueno, tremendo ese texto, está ahí. Es un gran texto, es un gran texto. Y bueno, ahí está. Yo cómplice de la apariencia, ¿no es cierto? Cómplice de que se reactualice la apariencia, ¿no? Bueno, eso está, es otro de los tópicos que uno va a encontrar a lo largo de toda la obra de Borges, ¿cierto? Y bueno, entonces vamos a ir agarrando algunas cositas de acá. Tenés la caminata, esta Flanerie, tenés el tópico o sea, esta cuestión del tiempo que acaba de poner Sergio, la apariencia, El amor. el amor también. Bueno, hay un poema ahí que se llama Sábados, que está dedicado a Concepción Guerrero, que fue su primera novia acá en Buenos Aires cuando vino, cuando volvió. Y bueno, después se tuvieron que separar, qué sé yo. No del todo cursi, un poco cursi, pero no del todo. Está bien, aparte estaba enamorado, que viste que se le puede pedir. Este, Tenés el tema la vuelta al lugar ameno, al locus amoenus, que es otro tópico, ¿no? Que está muy fuerte. Y el tema de que va prefigurando otros textos, ¿no es cierto? El texto que leímos hoy del muerto después va a ser La noche que en el sur lo velaron, ¿viste? Y así uno va encontrando semillas de otros textos. Isaías, acá hay un poema que no quedó en el libro final, que se llama La guitarra, que está publicado en el Ah, la grupo. guitarra, sí, ese lo Y voló hay, directamente, viste sí. que hay una aliteración ahí. Bueno, Parece- eso sí, bueno, claro, te suena de algo, ¿no? Sí, Ese sí. vi, claro, Borges, bueno, y paradigmáticamente, con ese vi, esa anáfora del vi, va a ser cómo va a dar cuenta de la visión de la Aleph en su momento, ¿no es cierto? Vi tal cosa, vi, pero no solo lo usa en el Aleph, lo usa en otros textos también, ¿no es cierto? Vi, si en ese la guitarra está claro, está claramente. Ese que va a una casa en la calle Sarandí, viste que dice, Sí. ahí vivía Macedonio Fernández, y supuestamente el que tocaba la guitarra era Macedonio también, ¿no? Bueno, no vamos a empezar con Macedonio porque si no se va a hacer demasiado largo esto, ¿no? No, no, Pero no. Yo era te diría, otro si te instrumental. parece, hacer un análisis de ese poema Llanesa y después hablamos un poquito brevemente de lo que significó en ese momento este libro, si tuvo repercusión, si no tuvo repercusión, cómo cayó, si fue olvidado en ese momento, y si cómo siguió un Sí. poquitito después la cuestión de Borges acá en Buenos Aires. Dale, bueno, vamos a ver entonces Llanesa. A mí la verdad que es un texto que me gusta muchísimo. Y por ahí yo estoy de acuerdo con Borges en el sentido de que tal vez sea el mejor texto de este libro, ¿no es cierto? Entonces, vamos con el original, ¿no? Y después vamos a leerle el corregido, si quieren, ¿no? Y dice así: se abre la verja del jardín con esa presteza incondicional de las páginas, que una frecuente devoción manosea, y adentro mis miradas no han menester fijarse en la casa, que ya está cabalmente en mi recuerdo. Eso es extraordinario, ¿eh? La casa ya está, ya la tengo, ¿viste? No me tengo que andar fijando mucho. Llegué a un lugar que a mí me corresponde. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones y giros que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen cuantos aquí me rodean. Bien saben mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez hemos de conseguir en el cielo, no admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable como las piedras y los árboles. ¿Qué les parece? Este Bueno, es el original. ¿qué ¿Eh? tenemos acá? ¿Qué tenemos? Bueno, ¿Qué tenemos? a ver. ¿Cierto? Tenemos, a ver, el lugar donde uno vuelve y el lugar donde uno siente que es el mismo, ¿o no? El lugar Exactamente. donde... Bueno, es el puerto, digamos, si uno dijera, a ver,
tenemos el flaneur, ¿no es cierto? El tipo que va caminando suelto, el loco suelto que va caminando y viendo, ¿eh? Caminando y viendo, no es caminar y ver, pero no meterse, o sea, o sea, no alienarse con lo que está viendo, ¿viste? Sino asimilar lo que uno está viendo, bueno. Esto de llegar a la casa es digamos, el puerto natural del flaneur. ¿A dónde iba este flaneur en definitiva? Iba a entrar a ese lugar que ya le pertenecía, ¿no es cierto? No es que se iba a meter en cualquier lugar. Esto es como la llegada de ese flaneur, el destino de ese flaneur, ideal, por supuesto, ¿no es cierto? Y tenés esto que sería el locus amoenus, el lugar ameno, el lugar ¿viste? En el que yo soy yo, que los otros son los otros que a mí me conocen, ¿no es cierto? En el que ni siquiera tengo que hablar, no hace falta. ¿Eh? Basta con algunas alusiones, la búsqueda de reconocimiento. Dice, claro, pero reconocimiento no general, el reconocimiento de esa gente significativa que a vos, o sea, que es tu pertenencia también, ¿no es cierto? Es el volver al lugar de donde perteneces. ¿Viste? Un flaneur en su trayectoria no pertenece a ningún lugar. Va caminando, hasta que de repente ves la verja esa y te metes. Y bueno, era ahí, ¿viste? De alguna manera. Estoy haciendo yo una fábula también con esto, ¿no? Pero bueno, me parece que por ahí se entiende, ¿no es cierto? Así de esa manera. Y Pero después, ¿qué fíjate más que tenés? Sí. hasta llega a decir, no necesito, dice algo así, ¿no? Las miradas no precisan fijarse en los objetos, es decir, yo puedo entrar aún estando oscura una casa y Exacto. sé por dónde tengo que caminar sin chocarme con nada, ¿no? Porque ya está cabalmente en mi recuerdo, o sea, voy caminando, o sea, es un lugar interior también, ¿viste? Está afuera, pero es mi lugar de adentro, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con este poema? Llaneza, justamente, ¿viste? Es eso. Llaneza es lo que él buscó también para su vocabulario, eso que vos decías, ¿viste? Que se sentía barroco, ¿viste? Que después fue limando todo eso, fue allanando ese lenguaje, ¿no es cierto? De manera tal que sus últimas enunciaciones son mucho más lisas, ¿no es cierto? Ahora, este poema después va a dar otros poemas, o sea, esto es una primera versión de algo que va a terminar siendo el poema Adrogué. Adrogué, ¿Se acuerdan del exacto. poema Adrogué? Que es de la década, ya es mucho más, es muy posterior, pero en el poema Adrogué es este mismo poema eh, explotado ya, absolutamente desarrollado, ¿no es cierto? Dice, nadie en la noche indescifrable tema que yo me pierda, es lo mismo, o sea, ¿qué me voy a perder si yo estoy caminando por adentro de mi mente, en definitiva? Lo sé todo, o sea, por más que sea un ciego, por más que sea de noche, o sea, es imposible que yo me pierda porque este es mi lugar, ¿viste? Entonces, y describo todo lo que veo o veo con la mente, o doy cuenta del recuerdo que yo tengo de ese lugar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a leer la versión corregida. ¿M? Dice, se abre la verja del jardín con la docilidad de la página que una frecuente devoción interroga. Ahora es interroga, antes era manosea, eh, bastante más grotesco, más grosero. Pero está bien, manosea también. A mí interroga me gusta, pero manosea está muy bien, ¿viste? Porque da más la idea de una ansiedad, ¿no es cierto? El manoseo ese que una interrogación, ¿no? Bien. Y adentro las miradas no precisan fijarse en los objetos que ya están cabalmente en la memoria. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conoces quienes aquí me rodean, bien saben mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez no dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable como las piedras y los árboles. Acá lo que menos le gustaba era la palabra manosea, y la sacó y puso interroga, pero bueno, el sentido quedó bastante, está bien, es casi el mismo poema, ¿no? Pero esto a mí me parece un poema muy interesante y de una larga trayectoria en la poesía de Borges. Este poema, dicho sea de paso, no nos vamos a meter en ese berenjenal, ¿no es cierto? Pero este poema, Llaneza, es casi un textual, digamos, casi,
no digo que es un afano, ni digo nada, es un tributo. Digamos, digamos, acá está el tema de, esto es un poema de Verlaine originalmente, ahí está, dice Lili Verlaine, exactamente. Esto lo vimos en algún momento, ¿no? Y es un poema que se ve que a Borges lo trabajó siempre, digo, el original de Verlaine que se llama 3 años después, ¿no es cierto? Que dice casi lo mismo, ¿no es cierto? También un flaneur, un tipo que va caminando y de repente se mete en una verja, abre y entra en el lugar que ya conoce, ¿viste? Como un poco inesperadamente, le aparece ese lugar y se da cuenta que sí, después de 3 años, ahí precisa una cosa temporal, vuelve a ver lo mismo. Y en una parte dice, en ese jardín al que entra, dice, conozco a cada alondra que va y viene. ¿De qué me vas a hablar? O sea, que no me voy a perder acá, ¿viste? Este es mi lugar, conozco a cada alondra que me viene. Ahora son llegadas provisorias, ¿viste? No, no son definitivas, no es el paraíso, no es que volviste, después vas a seguir caminando, ¿no es cierto? Y estos lugares van a volver a aparecer en distintas manifestaciones, ¿no es cierto? O con distintas apariencias. Pero bueno, ese es otro de los tópicos. Y esto, ya les digo, lean el poema Adrogué y van a ver que es esto mismo, bueno, llevado no sé a dónde, ¿no? Pero es un poema extraordinario, ese Adrogué. Bueno, Sergio, No, entonces, como para ir cerrando un poco, digamos, ¿cómo sigue un poquito brevemente el derrotero? Primero, este libro es un libro que pasa desapercibido, es un libro que se lo reconoce afuera, lo reconocen los españoles más que los argentinos. mirá, Borges, ¿qué pasa? Al poco tiempo Borges se va, de vuelta. esto Si bien sale, sí, se va el por libro, poco tiempo, sí, va. un año está afuera otra vez, ¿viste? Y después vuelven. Este libro sale a principios de julio del 23, y bueno, hace esa manganeta que dijimos hoy, que lo pone ahí en los bolsillos de los sobre todo. Dice, bueno, vamos a creerle, ¿viste? Pero es lindo, ¿no? Que lo pone en los bolsillos de los sobre todo, qué sé yo. Y después se van con el padre y la familia, se vuelven a ir a Europa, al año vuelven. Y entonces dice que cuando, el mismo Borges lo dice, en esa autobiografía que se publicó en el New York Times, creo, que cuando llegó se sorprendió de comprobar que tenía una modesta fama, ¿viste? Se había hecho una modesta fama, porque parece ser que algunos tipos lo habían leído, el libro, de eso, de los sobre todo, que eran escritores también y periodistas. Entonces, tuvo algunas reseñas en algunos medios, ¿no es cierto? La mayoría muy favorable, ¿eh? Gustó el libro, pero gustó, imaginémonos, unos receptores mínimos, o sea, no era que, viste, no es que se hizo famoso con ese libro. Y se publicaron algunas reseñas bastante favorables, algunas críticas, ¿no es cierto?, también, pero en general el resultado fue bueno, pero no fue un éxito de ventas, ni mucho menos, ¿viste? Y demasiada repercusión más no tuvo, ¿viste? Eso no es que tuvo una gran repercusión, fue una cosa bastante limitada. Lo que sí le permitió a Borges esto y algunas cosas más que ya tenía anteriormente. O sea, Borges era un tipo, o sea, uno piensa, está bien, era un chico de 23, 24 años, pero ya tenía con qué, o sea, tenía una sólida base de, digamos, de reconocimiento de sus pares. ¿eh? Era muy considerado Borges. No era ningún desconocido en el ambiente, digamos, en el ambiente chiquitito así, no importa, pero se le reconocía su erudición, ya se le reconocía su erudición, y se le reconocía su escritura, tanto acá como en España. Incluso antes de volver del primer viaje, Borges estaba muy bien reputado entre sus pares españoles, sus coetáneos, digamos, ¿no? Y acá algo parecido, ¿no es cierto? Lo que va a suceder después, donde va a obtener más reconocimiento, un poquito más adelante, es con un libro que Borges después detestó siempre, que fue El tamaño de mi esperanza. El tamaño de mi esperanza tuvo mucha más repercusión, muchísima más. Bueno, eran ensayos, era otra cosa, ¿no? La poesía no tiene público.
Pero estos ensayos sí, eso le generó mucho más reconocimiento, ¿no? Y bueno, es El tamaño de mi esperanza, fue un libro que Borges odió. Yo creo que más que nada, si el libro ese él lo hubiera escrito, porque está bien el libro, ¿eh? Hay fealdades también. ¿M? Pero o sea, en esos ensayos están después el germen de los grandes ensayos de Borges, y básicamente dice lo mismo. Pero sí, para mí que si Borges le hubiera puesto otro título, hubiera permitido, pero lo que no le gustaba era lo del tamaño, me parece, que es medio grotesco y se presta a chistes varios también, ¿no? El tamaño. También estuvo Inquisiciones, ¿no? Que también hay ensayos que realmente vos ves una profundidad, Bueno, por la eso. nadería de la personalidad. Sí, claro, claro, claro. Son buenos ensayos. Son ensayos que Ah, se pueden seguir sí, leyendo hoy sin ninguna, sin ningún problema. Si uno va sorteando esas fealdades, viste, de palabras por ahí demasiado extremas, ¿no? Sí, sí, sí. La esencia de los ensayos es extraordinario, o sea, son muy buenos ensayos. En los del tamaño de mi esperanza también. Pero bueno, viste, esto es lo que sucedió. Pero bueno, con este libro, primer libro, Fervor de Buenos Aires, le sirvió para pararse un poco mejor ante sus pares acá, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, a partir de esto, ya después Borges se va a meter en otros proyectos, viste, como es la revista Proa, Martín Fierro, ¿no? Hasta recalar un poco, no recalar, porque tampoco es que perteneciera tanto, ¿no? A la revista Sur, en la década del 30, de la de Victoria Ocampo, ¿no? Y Borges, poco después de esto, empieza a trabajar como articulista del diario La Prensa. Escribía un artículo por mes, creo, una cosa así, libremente, pero casi todos eran literarios, ¿no es cierto? Entonces, o sea, era un tipo conocido, en el ambiente era un tipo conocido. Era desconocido para el gran público, digamos, pero qué sé yo, ¿qué es el gran público? No lo sé. Eso después va a venir mucho más adelante. Bueno, bueno, Isaías, no queremos abusar de tu amabilidad por estar con nosotros hoy, seguramente después esta charla la vamos a subir al grupo y va a poder ser vista por muchas más personas que están diciendo no puedo entrar al enlace, no puedo entrar al enlace, no sé qué es lo Bueno, que pasó, pero es bastante sencillo, pero bueno, vamos a compartirla para que muchos más puedan escucharla y puedan difundirla también, ¿no? bueno, perfecto, Sergio. Bueno, Cerramos, gracias por darme la. ¿Eh? cerramos con una frase, A ver. lo marginal es lo más bello. Ahí está, lo marginal es lo más bello. Eso lo dice ahí en un artículo de la Cosmópolis, me parece que es, ¿no es cierto? Sí, que habla del paisaje, ¿no? Crítica del paisaje es. Sí. Claro, y bueno, ahí lo marginal es lo más bello. Fíjate, eso lo siguió pensando siempre Borges, ¿viste? Aunque parezca mentira, tenía bastante de marginal Borges. Y si yo creo que si es el monstruo que es porque lo fue desde un lugar marginal, desde un país marginal, ¿no es cierto? Desde una cultura marginal. Con eso él hizo algo. Él estaba cómodo siendo un marginal, porque ya les digo, siempre le gustaron las orillas y siempre andar por el borde, ¿no? Entonces, desde ese lugar, él podía contraatacar. Y era un buen juego. Sí, esa frase que dice Sergio, sí, es extraordinaria. Lo marginal es lo mejor. Y ahí habla también, dice que no puede haber ningún libro de poemas buenos. Totalmente. Hay algún poema bueno en un libro, hay, pero no hay libros de poemas buenos. Y yo extiendo más, total, no hay ningún libro bueno. Los libros son supersticiones, son paquetes de información. Hay cosas buenas en los libros, pero libros buenos, lo que se dice totalmente bueno, no se la crean porque no. Son paquetitos que hay que abrir y empezar a buscar cosas. Bueno, he dicho. Muchísimas gracias, Isaías. Y Bueno, esperemos poder hacer en algún otro momento otra charla y poder compartir otro rato juntos. vamos a Muchas hacer más gracias de a estas cosas. todos. Sí, sí, eh, sí. Vamos a darle una cierta periodicidad, así el público no se pierde ahí en los vericuetos, y ya los vamos a ir anunciando. Así que bueno, gracias Sergio, y bueno, No, gracias a todos los que participaron, y nos muchísimas estamos gracias. viendo. Después voy a Gracias, muchas mandar, gracias vamos a a todos. subir el video, si así lo quieren ver, el que no pudo entrar, lo ve. Gracias a todos los del grupo Borges. Chao. Gracias a ustedes. Bueno, saludos al grupo Borges. Suerte. Gracias.
Gracias. Gracias a los dos. Adiós. Gracias a todos. Muchas gracias a los dos. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Suerte. Hasta luego. Gracias.